que odiaba los libros. Manjusa Pawagi, editorial Juventud. Érase una vez una niña que se llamaba Mena. Si buscas el significado del nombre, encontrarás qué significa pez en sánscrito antiguo. Eso Mena no lo sabía, porque nunca buscaba nada en ningún libro. Odiaba leer, odiaba los libros. Siempre están estorbando. Y era verdad, porque en su casa había libros por todos lados. No solo se encontraban en las estanterías o en las mesitas de noche donde suelen estar los libros, sino también en todo tipo de lugares, donde no es habitual que haya libros. Había libros en los cajones y estantes de la cocina, en la alacena, en los armarios, roperos, en el lavabo, y los había en el sofá, en las escaleras. Se amontonaban dentro de la chimenea e incluso se apilaban sobre las sillas. Lo peor de todo era que sus padres seguían llevando más libros a casa. No paraban de comprar libros, de sacarlos de la biblioteca y de pedirlos por catálogo. Los leían mientras desayunaban, almorzaban o cenaban. Pero cuando preguntaban a Mena si quería leer un libro, ella pataleaba gritando: ¡Odio los libros! Y cuando intentaban leerle algo en voz alta, se tapaba los oídos y gritaba aún más fuerte: ¡Odio los libros! Probablemente solo existía una criatura en el mundo que odiaba los libros más que Mena. Era su gato Max. Tiempo atrás, cuando Max era solo un gatito, le cayó un atlas sobre la cola. La punta quedó curvada como un limpiapipas. Desde entonces el gato siempre ha procurado estar encima de los libros en vez de debajo de ellos. Una mañana Mena, después de haber sacado todos los libros del lavamanos para poder cepillarse los dientes, fue a la cocina para preparar su desayuno y el de Max. Se subió encima de una pila de enciclopedias para alcanzar el paquete de los cereales. Luego abrió el refrigerador y sacó un montón de revistas para poder alcanzar la leche. Se sirvió y echó un poco para el gato. ¡Max! ¡Ven a desayunar! Pero Max no fue. ¡Max! ¡A desayunar! Seguía sin acudir. ¿Dónde estará? Lo buscó en la ducha y detrás de la lavadora, bajo las escaleras y encima del reloj. Encontró más libros, pero no a Max. De repente oyó un sonoro miau. Corrió hasta el comedor y ahí lo vio, encaramado en la pila de libros más alta de la casa. Eran los libros que sus padres le habían comprado, y ella se negaba a leer. Abajo estaban los grandes álbumes de brillantes colores que le habían regalado para cuando era pequeñita. Más arriba, los abecedarios y los libros de canciones. Y encima de todo, casi tocando el techo, había cuentos de hadas y novelas de aventuras, todos cubiertos de polvo. No te preocupes, Max. Te voy a rescatar. Empezó a trepar por la columna de libros. Al principio era fácil, porque los álbumes tenían una tapa dura, y para Mena era como subir escaleras. Pero cuando llegó a los libros de tapa blanda, su pie resbaló sobre un libro de poemas. Perdió el equilibrio y empezó a deslizarse. ¡Patapán! La pila se derrumbó. Los libros cayeron por todas partes. Las tapas se abrieron bruscamente por primera vez y las páginas se desprendieron. Entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas. Las personas y los animales salieron de las páginas dando volteretas y acabaron en el suelo, uno encima del otro, desparramando los libros y haciendo caer las sillas. Aparecieron príncipes y princesas, hadas y ranas. Después llegaron un lobo, 3 cerditos, un gnomo sentado en un tronco. Humpty Dumpty saltó por los aires y su cáscara se partió por la mitad. Detrás venían Mamá Oca y la jirafa morada. También había elefantes, emús y elfos, mariposas y un gran número de monos todos enredados entre sí. Pero sobre todo había conejos, cayendo por allí y por allá. Conejos de campo, conejos blancos
y conejos con sombreros. Mena estaba sentada en medio de todos ellos, demasiado sorprendida para moverse. Pensaba que los libros estaban llenos de palabras, no de conejos, exclamó cuando salieron 6 más rodando de un libro y se pararon a su lado. El comedor estaba irreconocible. El elefante, en equilibrio sobre una mesita, hacía malabarismos con los platos de loza. Los monos habían arrancado las cortinas y se las ponían como capas, y los conejos mordisqueaban las patas de la mesa. ¡Basta! ¡Regresen! Pero el alboroto, los ladridos y gruñidos eran tan estrepitosos que nadie la oyó. Agarró el conejo más cercano e intentó meterlo dentro de un libro de cocina. Pero el animal se asustó tanto, que se escapó de las manos de Mena. Al abrir otro libro, salieron volando 4 patos. Mena volvió a cerrarlo de golpe. Esto no puede ser. No sé a qué libro pertenece cada personaje. Ya lo tengo. Preguntaré a cada uno dónde va. Empezó con una extraña criatura que no logró identificar. ¿Quién eres? Soy un cerdo hormiguero, dijo furioso el animal, y se fue coceando en busca de la enciclopedia del mundo animal. Luego encontró un lobo sollozando debajo de la mesa del comedor y le preguntó de dónde venía. No logro recordar si soy de Caperucita Roja o de los 3 cerditos. ¡Qué tristeza! Se sonó la nariz el lobo con el mantel de la mesa. Pero Mena no podía ayudarle porque nunca había leído ninguno de los dos. Entonces tuvo otra idea. Recogió el libro más cercano y empezó a leer en voz alta. Érase una vez, en un país muy, muy lejano. Lentamente, las criaturas dejaron de saltar, aullar, farfullar y parlotear. Se acercaron más y más para oír lo que seguía. Pronto todos estuvieron sentados en círculo alrededor de Mena, escuchando su lectura. Cuando llegó a la segunda página, los cerdos se levantaron de un salto. ¡Esos somos nosotros! ¡Es nuestra página! ¡Es nuestro libro! Salieron del círculo de un salto, se subieron sobre el regazo de Mena y desaparecieron dentro del libro. Mena cerró de golpe antes de que los cerditos pudieran volver a salir. Cogió otro cuento. Uno tras otro fue leyendo todos sus libros. Y una tras otra, todas las criaturas encontraron su sitio. Finalmente, solo quedó en el comedor un conejito con chaqueta azul. Mena recogió cautelosamente un libro del suelo. Era El cuento de Pedrito Conejo. Quizá pueda quedarme con este conejo. Creo que me siento un poco sola, ahora que todos se han marchado. Pero el conejito estaba de pie frente a ella, balanceándose nerviosamente sobre un pie y luego sobre el otro, y frunciendo su vellosa nariz. Estaba ansioso por volver a casa. Mena suspiró hondamente y abrió el último libro. El conejo entró en él de un salto y con un destello de su blanca cola desapareció. La casa estaba silenciosa. Max, sentado encima de unos libros, se lavaba la cara. Mena volvió a suspirar. Nunca más volveré a ver esos conejos. Entonces se dio cuenta de que los libros seguían allí, esparcidos alrededor de ella, y empezó a sonreír. Cuando sus padres llegaron a casa aquella tarde, no podían dar crédito a lo que veían. No por el hecho de que las cortinas estuvieran arrancadas, los platos rotos y las patas de la mesa mordisqueadas, sino porque allí, sentada en medio del comedor, estaba Mena y estaba leyendo un libro.